Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 117. Capítulo 10. Nueva postura de la alpaca. Al caer la noche, el deseo de dormir de Hachiman se convertía en una necesidad ineludible. No estaba seguro de si esto se debía a los poderes que había adquirido de la diosa Madre Tierra, pero en cuanto sentía el calor del sol brillar sobre la tierra, despertaba. Todo su cuerpo se llenaría de energía, e incluso si estuviera enterrado profundamente en la tierra, podría atravesarla fácilmente. Auge. En el bosque, al amanecer, se produjo una explosión atronadora. La tierra se abrió desde abajo por una fuerza interna, y la figura de Hachiman emergió de entre la tierra y las piedras que volaban por los aires. ¡Qué refrescante!, dijo Hachiman, ahora de pie firmemente en el suelo. Qué mañana tan estupenda, perfecta para una pelea. Alzó la mano, e inmediatamente una ráfaga de viento barrió el suelo llano. Saltó, dejando que el viento lo elevara hacia el cielo. Sin los árboles que le obstruían la vista, podía contemplar la tierra en su totalidad. La luz dorada del sol se derramaba sobre las copas de los árboles, creando una escena impresionante. En el límite del mar de bosque se alzaba un pico solitario e imponente, y en su cima se podían ver bandadas de pájaros sobrevolando. Ese era el monte Fénix. En cuanto a su apariencia, la montaña no se parecía en nada a un fénix. Más bien, se parecía a un pene. Impulsado por el viento, Hachiman voló hacia el monte Fénix. Debajo de él, el bosque se extendía como un río caudaloso. En términos de velocidad, Hachiman ahora rivalizaba con un avión comercial. Sin embargo, el monte Fénix permanecía distante, aparentemente inalterado. ¡Qué raro! ¿De verdad está tan lejos? Hachiman se detuvo repentinamente en el aire. Algo no anda bien, murmuró, y luego transformó su mano en una cuchilla. Con el brazo extendido, cortó en diagonal desde la parte inferior derecha hasta la superior izquierda. El viento se transformó en una cuchilla, formando una ola visible que surcó el bosque. Todo aquello que tocaba el viento quedaba pulverizado en un instante. Sin embargo, este viento destructivo se desvaneció al encontrarse con la solitaria montaña, como si nunca hubiera aparecido. ¿Qué demonios? Set es caos, es poder, es destrucción. Sus vientos lo cortan todo, lo destruyen todo. Si ni siquiera una montaña solitaria puede ser derribada, entonces no tiene derecho a estar junto a Osiris como parte del orden natural egipcio. La única explicación es que esta montaña tiene un problema. Teniendo en cuenta las circunstancias de Jusenkyo, es evidente que se trataba de una versión sobredimensionada y mejorada. Esto es un dolor de cabeza. Hachiman se sentó con las piernas cruzadas en el aire, con expresión preocupada. Pensar que de verdad me encontraría con este tipo de habilidad en una novela ligera. Manipulación espacial y cosas así, ¿no es eso más propio de la fantasía oriental y el cultivo? No me digas que de verdad hay una especie de corte dimensional aquí. No me asustes, no puedo soportarlo. Originalmente, había planeado presentarse, actuar con naturalidad y saludar. Pero dado esto, señoritas, no me culpen, soy inocente. Tras encontrar una excusa legítima para sus siguientes acciones, Hachiman tomó su decisión. Si no puedo entrar, simplemente lo volaré por los aires. De su cuerpo brotaron llamas. Pero al examinarlo más de cerca, no era fuego, sino luz, aunque se comportaba como llamas. La luz se hizo más intensa, primero envolviendo la figura de Hachiman y luego, un segundo sol apareció en el cielo, mucho más brillante que el natural. Pero no tenía calor. En cambio, irradiaba un aura violenta, inestable y salvaje. Este era el sol del ocaso. No existía para el crecimiento, sino para secar todas las cosas, para prenderle fuego a todo, dejando tras de sí solo desolación. Y el monte Fénix, como si presintiera ese sol violento, finalmente se deslizó ante los ojos de Hachiman. Un poco de verde comenzó a brotar de su árida pared rocosa. Pronto, ese verde se extendió por toda la montaña, aunque podría decirse que el deslizamiento fue un tanto excesivo. Una vez que la montaña la cubrió por completo, siguió creciendo hasta que incluso su contorno desapareció. En un instante, lo que apareció ante Hachiman fue un árbol. Un árbol enorme. No es un dios del sol, sino un dios de las plantas.
dijo Hachiman, haciendo una pausa y luego sonriendo. Bueno, entonces, una razón más para hacerlo explotar. No sabía si la dinastía Shang tenía la teoría de los 5 elementos y sus interacciones, pero usar madera para contrarrestar el sol le parecía bastante absurdo. ¿Acaso este dios ancestral era demasiado viejo y ya estaba medio ciego? Es hora de mostrarle las cosas como son. El sol de Set explotó, o mejor dicho, se transformó. El lado que daba al monte Phoenix se abrió como un globo pinchado, transformándose en columnas de luz y llamas abrasadoras. Rugieron con ferocidad, avanzando hacia el enorme árbol iluminado. Este tipo de ataque podría convertir cualquier ciudad de la Tierra en un cráter en un instante. Toda la materia se vaporizaría, y cualquier ser vivo atrapado en ella ni siquiera tendría tiempo de darse cuenta de que ha muerto antes de ser aniquilado. Incluso las montañas más imponentes serían perforadas y aplanadas, y toda la humedad se evaporaría. Y sin embargo este ataque fue detectado. No hay error, fue descubierto. El ataque no se desvaneció como el viento anterior. Pero cuando impactó contra el árbol, fue como un mocoso chocando contra una madre violenta. El poder del sol del ocaso fue absorbido por el árbol gigante. La luz y las llamas fluyeron por sus ramas ardientes, hasta que finalmente se fusionaron en un gran pájaro llameante que se posó sobre el árbol. ¿Qué clase de árbol es este? ¿Y cómo es que mi sol se convirtió en un pájaro? Hachiman se sentía intimidado. ¿Qué pasó con un rayo solar y listo? Mi enemigo, parece que tú también posees el poder del dios Sol. Como una campana que repica en los cielos, una voz resonó repentinamente en el firmamento. Muy bien. El Sol es mi encarnación. Aunque tu Sol no posee vitalidad, es ciertamente peculiar, pero acepto tu desafío. El árbol en llamas seguía en pie, no debilitado por el fuego, sino fortalecido, como alguien que se ha bebido de un trago una botella enorme de tónico de ginseng y no se ha hinchado, pero de repente le ha vuelto a entrar hambre. Esto no es un árbol. De ninguna manera voy a llamar árbol a esto. Justo cuando pensaba eso, la mirada de Hachiman se dirigió hacia arriba, porque allí comenzó a manifestarse una luz claramente distinta a la del sol poniente, cálida, llena de vida. Alrededor del árbol, aparecieron los fenómenos del viento, los truenos, la lluvia, la nieve y los ciclos estacionales. Aunque lo tenía muy cerca, Hachiman sentía como si estuviera contemplando otro mundo, tan fantástico que desafiaba la razón. Qué entrada tan dramática, tan exagerada que resultaba inhumana. ¿Era este tipo realmente un dios del sol? Antes de que pudiera quejarse más, el dios ancestral del monte Fénix finalmente apareció. Un pájaro enorme. Parecía una golondrina, pero esta versión era ridículamente grande. ¿Qué clase de madre golondrina podría parir un polluelo tan grande? Ni siquiera con la determinación de abrirse el trasero pudo expulsarlo. Además, si se trata de una golondrina, entonces opta por plumas negras. ¿Qué es este desastre de arcoíris? Hace tiempo que no tomo forma física en la Tierra. Me da nostalgia. La enorme golondrina arcoíris aterrizó en la cima del árbol gigante, bajando su enorme cabeza para mirar al estupefacto Hachiman. Bueno, entonces, tengamos un duelo. Dicho esto, batió sus grandes alas. En un instante, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El sol y la luz del día retrocedieron como la marea, reemplazados por la luna y las estrellas. La oscuridad se cernió sobre nosotros. Entre el cielo y la tierra, solo un lugar permanecía iluminado, donde se encontraba aquel dios desconocido, donde se alzaba el gran árbol. Y en las ramas de ese árbol, el pájaro de fuego formado a partir del sol del ocaso, también alzó la cabeza para mirar a Hachiman. Pero lo que vio no fue una mirada de papá, vamos a presumir juntos, sino una llena de agresividad ilimitada e intención asesina. Una mirada que decía, no irás a ninguna parte hasta que te mate a golpes. Lo único que Hachiman sentía era como si 1.000.000 de alpacas le atravesaran el corazón, galopando en todo tipo de posturas extrañas. Y luego volviendo para otra ronda. ¿Qué pasó con eso de 3 soles son suficientes para hacer el trabajo bien y fácil? Maldita sea, que alguien le diga qué expresión se supone que debe poner ahora mismo. Capítulo 118. Capítulo 11. Mi gran cuerpo mojado. El cielo y la tierra se dividieron en blanco y negro.
truenos retumbaban en los cielos y una lluvia torrencial caía sobre la tierra. Esta era la escena que abarcaba toda la región de la montaña Phoenix. En el cielo, cada aleteo de las alas de la golondrina gigante de colores del arco iris desataba una violenta tormenta. Cada grito que emitía provocaba relámpagos en los cielos. Sin embargo, en medio de todo esto, era el centro de un resplandor. La luz brotaba de su cuerpo como llamas, formando un halo brillante tras él, para luego extenderse hacia afuera. Y bajo la sombra de esta enorme ave divina, Hachiman, ahora pegado a un acantilado como un lagarto, esquivaba sus ataques, con el rostro lleno de tristeza. Esquivar los ataques del ave gigante resultó ser más fácil de lo que esperaba, probablemente porque la diferencia de tamaño entre ambos era simplemente enorme. Lo que parecían ataques impenetrables del ave divina, en realidad le dejaba mucho espacio para maniobrar. Además, el ave divina no parecía estar intentando atacarlo en serio. Parecía más bien que tenía algo más que quería hacer. Esto me está dando dolor de cabeza, murmuró Ikigaya para sí mismo tras esquivar otro rayo desproporcionadamente grueso sintiendo la corriente de aire. Observando a la ave divina surcar el cielo con alegría y desatar tormentas constantemente, se quejó para sus adentros. Parece que se lo está pasando en grande. ¿Acaso recuerda que se supone que debe luchar contra mí? Ikigaya, un prometedor asesino de dioses que leía libros con regularidad, tras su pánico inicial, logró identificar al ave divina gracias al enorme árbol que sostenía el sol, la forma de golondrina del ave y el estilo de culto solar de los yi orientales. Donde quiera que brille la luz del sol, hay culto solar, y donde quiera que haya culto solar, el ave divina solar es indispensable. Por ejemplo, la forma solar de Apolo era un cuervo, y las deidades solares en el antiguo Egipto y Persia eran águilas, siendo Horus, del antiguo Egipto, la más famosa de ellas. Como uno de los 6 principales centros del culto solar antiguo, la antigua China tenía, naturalmente, su propia ave divina solar. La más famosa de ellas es el cuervo dorado de 3 patas, Jinnu, cuya imagen no se limitaba a China. Antes de que el culto a la deidad solar en Japón se unificara bajo Amaterasu, existían muchos dioses solares con forma de animal, incluido el cuervo. En los mitos del Kojiki y el Nihon Shoki, aparece un mensajero solar llamado Yatagarasu, un cuervo gigante de 3 patas, que ayudó al emperador Jinnu a derrotar a sus enemigos. Claramente, esto estuvo influenciado por el antiguo cuervo dorado de 3 patas de China. Sin embargo, durante la dinastía Shang, todavía no existía en China el concepto del cuervo dorado de 3 patas, ni tampoco había ninguna asociación entre el dios Sol y los cuervos. En aquel entonces, el ave divina solar no era ni un cuervo ni tenía 3 patas, ni habitaba en el Sol. En cambio, se la consideraba un dios del viento que llevaba el sol sobre su lomo, moviéndolo por el cielo e iluminando el mundo. Esta fue la primera fase del desarrollo del concepto chino del ave solar, mucho más antigua que la posterior noción de que un cuervo reside en el sol, simbolizada por el cuervo dorado. El nombre del ave solar en la dinastía Shang era Xuaniao, ave oscura o ave negra. De ahí el dicho, el ave negra del mandato celestial descendió y dio origen a la dinastía Shang. Xuaniao se refería específicamente a la golondrina. El pueblo Shang siempre consideró a las golondrinas como aves solares, en parte porque migran de norte a sur. Aunque no comprendían los patrones migratorios, sabían que las golondrinas aparecían con la llegada de la primavera. Por lo tanto, creían que esta ave llevaba el sol hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno. Fue bajo la dinastía Shang cuando esta imagen alcanzó su máximo esplendor, representando el cenit del culto solar en la antigua China. Así pues, a partir de todo esto, la identidad de este ser divino prácticamente se manifestaba a gritos. Honestamente, identificar dioses mediante besos como ese tipo es patético. Le quita toda la dignidad a quienes matamos dioses. Ikigaya creía que un buen cazador de dioses debía leer más libros. Así se desarrolla una mirada penetrante que lo ve todo. Se negaba a creer que alguna deidad que se preciara pudiera tolerar que su oponente coqueteara con chicas en plena batalla. Si fuera él en su lugar. Al diablo con tu beso, ven a por mí, hermano. En serio, sacarle el monstruo a ese tipo que se está besando no me produce ni la más mínima culpa. Básicamente está purificando este mundo. Ikigaya se sentía inmensamente noble.
Y entonces, comenzó a escabullirse hacia la montaña Phoenix. Como esta Xuanyao parecía estar divirtiéndose demasiado, se había olvidado por completo de él. Estaba ocupada simplemente irradiando luz solar sobre el suelo sin parar. No sabía si sentirse feliz o triste por eso. Aún así, Ikigaya pensó que bien podría aguantar. Al fin y al cabo, le había prometido algo a alguien. Mejor colarse ahora y cumplir con su trabajo. Al acercarse, el enorme árbol divino se hizo completamente visible. Este árbol era de un tamaño inimaginable, firmemente anclado a la montaña Phoenix. Incluso desde su base, Ikigaya podía ver enormes raíces que sobresalían, algunas de las cuales escupían fuego. En todas las culturas, el culto al sol se acompaña de diversos símbolos míticos, además de las aves, como el agua y los árboles. El agua suele simbolizar a la madre del sol, y los árboles representan la vida, así como la conexión entre el sol y el fuego. Algunos árboles incluso se convirtieron en símbolos exclusivos de las deidades solares, como el laurel en la mitología griega o el roble en la mitología nórdica. En la mitología Yi oriental de la antigua China, el árbol solar supremo era Fusan, también llamado Fungu o Fusan. Era la morada del sol y representaba tanto el inicio como el final del ciclo solar de los Yi orientales. Los árboles de morera, San, siempre han estado estrechamente ligados a la vida en la mitología china. La resurrección de Quafu tuvo lugar en forma de un bosquecillo de moreras, y el arco divino de Oiri, utilizado para derribar soles, también estaba hecho de madera de morera. Para el pueblo Shan, que forma parte del panteón Yi oriental, y que realizaba rituales de fertilidad en moreras frecuentemente visitadas por golondrinas, era perfectamente natural que su mito solar representara la salida del sol desde el monte Fusan. Ikigaya juró que, si aquello no era el árbol Fusan de la mitología, el lugar por donde entra y sale el sol, se iría a casa y se comería su estantería. Pero justo cuando estaba considerando abrir un agujero en la base de Fusan para colarse en la montaña Phoenix, sintió un calor abrasador que descendía desde arriba. Al alzar la vista, vio que era el pájaro solar formado a partir del sol poniente que anteriormente había sido sometido por el Fusan. Eso lo enfureció de verdad. Usar el poder de otro para atacarlo siempre ha sido un privilegio del protagonista. Cuando sucede al revés, siempre son los personajes cómicos quienes reciben ese trato. Absolutamente inaceptable. Sin embargo, aunque se formó a partir del sol de Set, solo había robado el fuego desatado por la autoridad de Set de Ikigaya. Su autoridad real no le había sido arrebatada. Así pues, este pájaro solar, formado únicamente por su propio poder, representaba una amenaza mínima para él. No había ningún problema en darle una paliza. Furioso, Ikigaya saltó, agarró una de las patas del pájaro en el aire, la hizo girar en círculo y la estrelló contra una raíz del Fusan más gruesa que un poste de teléfono. El resultado fue excelente. El estúpido pájaro graznó de inmediato y su ardiente energía estalló. La raíz de Fusan se derritió, creando un túnel directo hacia el interior del monte Phoenix, llegando incluso a fundir parte de la pared de la montaña, de donde comenzó a brotar lava. Ikigaya entonces liberó su energía mágica hacia afuera, cubriendo todo su cuerpo, y se lanzó hacia la lava. No porque tuviera miedo de quemarse, pero porque esta vez se negó rotundamente a volver a destrozar su ropa. Ni siquiera sus zapatos. Capítulo 119. Capítulo 12. Ikigaya está herido. Como tribu de habitantes de cuevas, el clan de la montaña Phoenix era impresionantemente profesional. Aunque nadie sabía realmente qué le pasaba a ese pájaro de afuera, cómo podía emocionarse tanto de repente y luego olvidar que incluso había estado en una pelea, cuando se trataba del nivel de ingeniería de cuevas de la montaña Phoenix, Ikigaya estaba más que feliz de dar su aprobación. Y luego matar a sus ingenieros. Porque maldita sea, ¿por qué complicarlo tanto? ¿Acaso eran fanáticos acérrimos del escondite con pájaros en un laberinto? Tras subir un número incontable de escalones y doblar innumerables esquinas, Ikigaya finalmente se derrumbó, como era de esperar. Si eres de los que no soportan tener una pared delante, recuerda, camina siempre en línea recta. Tampoco había semáforos, solo un muro de piedra frente a él.
Así pues, como era de esperar, en su arrebato de ira, el muro de piedra se derrumbó hasta convertirse en arena. Bueno, también había algunos hombres pájaro mientras él destruía los muros, pero todos fueron destruidos. De esto podemos deducir que bloquear el camino de un personaje poderoso y temperamental no es en absoluto una buena idea. Sin embargo, gracias a este violento estallido, Ikigaya finalmente encontró no un tesoro. Aunque, aún así, podría decirse que era una especie de tesoro. Era una habitación muy grande, lleno de chicas. Sí, chicas. Chicas de piel suave y rosada. Ikigaya echó un vistazo general y calculó que debía haber al menos unos 100. Todas las chicas dormían, respiraban con normalidad y no presentaban señales de haber sido degolladas ni de haberles extirpado órganos. Sin embargo, algunas babeaban. ¡Qué falta de seriedad! Ni uno solo con la mentalidad de un rehén de verdad. Ikigaya comenzó a escanearlos uno por uno. Probablemente debido a que la cueva era cálida, la vestimenta de las chicas era minimalista. Menos tela era mejor. Lo cual dificultó que Ikigaya encontrara a Yukino Shita-Haruno, porque, bueno, sus ojos se estaban distrayendo. Vaya. ¿Quién iba a pensar que esta gente pájaro tenía tan buen gusto? Los rehenes que secuestraron eran todos de primera categoría. Pero tenderle una trampa así solo para desconcentrarlo, eso fue demasiado astuto. Un intruso ha entrado en el santuario. Desde la brecha que Ikigaya había abierto, se oyó la voz ronca de un guardia de la montaña Fénix. Los asesinos de dioses tienen una asombrosa capacidad para adquirir idiomas. Al parecer, basta con escuchar un idioma repetidamente para dominarlo. Sin embargo, este tipo claramente no apreció la amabilidad de Ikigaya. Después de todo, ya había ayudado generosamente a sus camaradas a convertirse en frescos modernos en las paredes de piedra. El aleteo de las alas se oía cada vez más fuerte desde la entrada de la cueva. Sonaba muy parecido al gallinero de su abuelo cuando era niño. La única diferencia, no había cacareos. Se dio la vuelta y vio, a través de una abertura en la pared de la montaña opuesta, a un gran número de miembros de la tribu de Phoenix Mountain que salían volando. Uno de ellos tenía un aspecto particularmente llamativo. Sostenía un bastón rematado con un anillo, iba mejor vestido que los demás e incluso llevaba una capa. Parecía alguien con quien sería muy divertido pelear. Ikigaya se emocionó y estaba a punto de acercarse para divertirse un rato. Pero antes de eso, el hombre pájaro de aspecto llamativo lo vio. Al instante, la expresión del hombre cambió y se giró para bofetear al hombre pájaro que estaba a su lado, rugiendo furioso. Ikigaya no pudo entender las palabras, pero era evidente que no eran nada amables. Le pareció oír vagamente palabras como monstruo y ancestro supremo. Monstruo probablemente se refería a él, y ancestro supremo probablemente era el dios de afuera. Espera, si ese ser lo llamaban ancestro supremo, entonces eso no los convertía en... Al comprender las implicaciones, Ikigaya se quedó paralizado por un instante. En esa breve pausa, la tribu de la montaña Fénix se había retirado como una ola gigante, y la zona volvió a quedar en silencio. A Ikigaya realmente no le importaba. De todos modos, no tenía pensado hacerle nada drástico a esa tribu. Por el contrario, seguía centrado en ese dios de afuera. Un dios que gozó de gran renombre en la antigua China, pero que, tras la dinastía Qin, dejó de ser venerado. Incluso su iconografía se desvaneció y dejó de evolucionar, a diferencia de otros dioses que continuaron siendo reinterpretados a lo largo de los siglos. Fue trágico. Tal vez el dios no olvidó cómo luchar. Tal vez, desde el principio, luchar no fue el propósito de su llegada en esta forma. Ikigaya alzó la vista. La zona central del monte Fénix había quedado completamente vacía, formando un abismo sin fondo. Lógicamente, la parte superior debería conducir a la cima de la montaña. Lo que vio fue un destello de luz roja, el aura de Fusan. Esa deidad sin duda habría percibido su partida, sobre todo porque había herido a Fusan. Entonces, ¿por qué el dios no había tomado medidas para detenerlo? Era difícil de entender. Ikigaya negó con la cabeza y volvió a entrar en la habitación. Las chicas, con poca ropa, seguían tendidas esparcidas por el suelo.
La iluminación era tenue, proporcionada únicamente por linternas montadas en la pared. Hikigaya caminaba entre ellos, dándoles la vuelta uno por uno. Entonces, cuando volteó a una chica en particular, se quedó atónito. Era Mariya Yuri. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Realmente era ella. La sacerdotisa del santuario que una vez fue convocada por el marqués y que luego lo dejó todo solo para luchar contra él. ¡Qué mala suerte! Acababa de escapar del rey demonio y acabó en manos de un dios rebelde. Esto también explicaba por qué el comité estaba tan preocupado por el secuestro de Yukinoshita Haruno. A Hikigaya le resultaba extraño que el comité reaccionara con tanta vehemencia ante la desaparición de Haruno, y que ni siquiera enviaran a Ena para que se hiciera cargo. Algo no cuadraba. Resulta que la verdadera rehén era la sacerdotisa del santuario. Pero bueno. Ahora que la había visto, se la llevaría consigo. Recordaba que esa chica era amiga de Ena. Hikigaya extendió su mano derecha, levantó a la sacerdotisa inconsciente y se la echó al hombro. Luego hizo un comentario satisfecho. Esta suavidad, esta curva, verdaderamente de primera categoría. Ella solo era una estudiante, pero ese cuerpo era demasiado injusto. ¿Cómo se suponía que los chicos iban a concentrarse en sus estudios? Mientras se entretenía con semejantes tonterías, sintió que el calor en el aire aumentaba bruscamente. Un poder familiar se acercaba rápidamente desde arriba. Una reacción tan rápida. Hikigaya estaba conmocionado. Después de haber causado tanto revuelo antes, no había pasado nada, pero en el momento en que recogió a una chica, ¡zas! Reacción. ¿En serio? Podría ser más espeluznante. Pero ahora no era momento para bromas. El techo se había puesto al rojo vivo, derritiéndose hasta convertirse en magma líquido. Todas las chicas de la habitación, incluida Mariya Yuri, brillaban. Esa luz las protegía de la lava. El resplandor se intensificó y, entonces, una parte se desprendió de las demás y envolvió a Hikigaya. Esto es, al reconocer el poder de esa luz, Hikigaya primero se sorprendió y luego se burló. Activó el poder de Kwafu, absorbiendo la luz que se aproximaba. Luego le dio una palmada en el trasero a Mariya, dispersando también su brillo protector. Después de eso, la tomó en un brazo y corrió hacia la pared opuesta. En el camino, usó su mano izquierda libre para agarrar a otra chica, utilizando igualmente el poder de Kwafu para disipar su brillo. HMPH. Uno menos es uno menos. Mientras murmuraba esto, pateaba repetidamente la pared. En medio de atronadoras explosiones, excavó un túnel que salía directamente de la montaña. Con la patada final, salió disparado de Phoenix Mountain. Pero en el instante en que emergió, todo a su alrededor se oscureció. Miró a su alrededor y comprendió al instante. Había llegado al otro lado de la montaña, un lugar sin la luz de Fusan ni de Tsuambir, solo pura oscuridad. Sin embargo, tras dar apenas unos pasos, algo no me cuadraba. La oscuridad que lo rodeaba era densa y se cernía sobre él. Mariya Yuri y la otra chica a la que rescató fueron las primeras afectadas. Sus brazos desnudos se volvieron negros al instante, y la oscuridad se extendió por todo su cuerpo. Ver a chicas guapas convertirse en masas negras y viscosas no era el tipo de escena que encajaba con su visión ideal de la vida. Realmente digno de un dios creador. Tantos trucos. Suspiró, y ante la oscuridad que se cernía sobre él, un sonido como de agua corriendo brotó de él. Una luz cálida y llena de vida irradiaba de su cuerpo. La luz dorada del sol disipó al instante la oscuridad circundante. La negrura que envolvía a las chicas también comenzó a desvanecerse. Usar trucos como este, realmente impropio de tu posición, dijo Nio. Hikigaya aterrizó en el suelo, sosteniendo a las chicas, y miró hacia la ahora completamente iluminada montaña Fénix. ¿No crees que eso es un poco mezquino? Como si respondieran a sus palabras, ramas de una morera brotaron del acantilado, antaño árido. De esas ramas emanaba luz. En cuestión de segundos, el sagrado árbol solar Fusan apareció ante él. Bajo el árbol, un hombre con vestimenta primitiva, una majestuosa corona de plumas de ave y un rostro apuesto emergió lentamente de la luz cegadora. Él era Di-Junio, el dios supremo y ancestral venerado por los clanes Yi Oriental y Jin-Shan. Era el pájaro Xuan, el dios sol, el dios celestial y el dios creador.
aunque vestía de forma primitiva, irradiaba una presión divina abrumadora. Lo peor de todo es que este tipo tenía una cara ridículamente guapa, lo que le causó un daño especialmente grave a Ikigaya. Pensar que alguien de esta época todavía me reconoce. Como era de esperar del asesino de dioses que entró en el sol. Te subestimé, dijo el antiguo rey dios de Oriente con una sonrisa, luciendo culto y sereno. Mis disculpas por lo anterior, continuó Di Junio, pero pretendo sumir al mundo en la oscuridad, tomar a estas dos como mis esposas, y hacer que den a luz al sol y a la luna para que mi nombre vuelva a ser venerado por todos. ¿Qué opinas? Olvídalo. Este tipo estaba más sucio de lo que esperaba. Eso no va a pasar, dijo Ikigaya con expresión sombría. Estás enfermo. Busca ayuda. Dicho esto, bajó con cuidado a Amarilla y a la otra chica, y luego se puso de pie para mirar a Di Junio. Aunque no te guste que te lo diga, tu enfoque está desfasado. Cuando te derrote, lo entenderás. Tal vez sí. Tú y yo estamos destinados a enfrentarnos. Di Junio asintió. No parecía enfadado. De hecho, parecía incluso más divertido. Pero yo gobierno los cielos y el tiempo mismo. Asesino de dioses, puede que te lleves una decepción. Hola a todos. Espero que estén disfrutando de mis trabajos. Tengo un anuncio importante. He empezado otro fanfiction. Esta vez se trata de un crossover entre Sword Art Online y Oregairu, My Youth Romantic Comedy is Weron, as expected. Mi aventura en Sao es errónea, como era de esperar. Resumen. Tras la Navidad de 2022, Hachiman Ikigaya, del Instituto Soubu, sostiene en su mano una espada de hierro de principiante, mientras que ante sus ojos, el sistema de juego muestra un aviso de muerte. El botón de salida ha desaparecido. Asuna. Hachiman-kun, ¿es este el amigo de la vida real del que me hablabas? Yukino-chan. Ikigaya-kun, mantener relaciones íntimas con varias mujeres en el juego viola los principios del club de servicio. Yui. El informe del sistema matrimonial de Iki-N no es que esté preocupada ni nada. Cuando Asuna está agarrada del brazo de Hachiman en un café y se topan inesperadamente con Yukino, Yui, Hiroa, Shizuka, Haruno y Yumiko y, de repente siente una pequeña mano retorciéndose con fuerza en su cintura. Con dolor, Hachiman, con los ojos llenos de lágrimas, contempla este campo de batalla de amor, lleno de humo invisible, y exclama. ¿En serio, por qué sigo teniendo que lidiar con problemas de pareja ahora mismo? Y como siempre, puedes leer por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en Ko-fi Varietly Patreon Variet. Allí también podrás leer otras 5 novelas y 6 fanfics de Oregairu. Capítulo 120. Capítulo 13. Lucha y vuelo. Di Junio dio un paso adelante. Su aura era poderosa, y su figura brillaba como el sol aunque, en realidad, resplandecía. Un intenso resplandor se extendió en todas direcciones, la luz y la oscuridad se entrelazaron entre el cielo y la tierra, formando un juego difuso de luces y sombras. Entonces, Ikigaya escuchó hablar a Di Junio. El viento es mi enviado, el mandato del cielo y de la tierra. Soplaban vientos de todas direcciones, vientos divinos que traían prosperidad a la tierra. Di Junio no solo era el dios del sol, sino también el dios del viento. En la era Jinshan, Xuan Yao era a la vez un pájaro solar y un pájaro del viento, encarnaciones del sol y del viento, que gobernaban el paso de los días y las estaciones, y supervisaban el clima de las 4 direcciones. Representaba la comprensión que los pueblos antiguos tenían del tiempo, los cambios estacionales y la meteorología. También reflejaba su visión del tiempo y del calendario astronómico. La vitalidad de todas las cosas y la productividad de la humanidad eran expresiones de la esencia de Di Junio como dios del viento. Pero Ikigaya no tenía intención de aceptar esta bendición. Ni hablar. ¿Cómo podría un tipo aceptar la prosperidad de otro, Ikigaya, juntando las manos en un gesto, liberó su propio aire. Sin embargo, el viento que él blandía era un viento de desecación y marchitamiento, un viento abrasador, un viento que sembró la muerte por toda la tierra. 2 vientos divinos de naturaleza completamente diferente recorrieron una vasta distancia en medio del juego de luces y sombras, y luego se tocaron ligeramente.
En silencio, la tierra se convirtió en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Los vientos divinos, entrelazados, soplaban sobre la tierra. En algunos lugares, traían consigo vegetación y enriquecían el suelo, y en otros, hacían que todo se marchitara, convirtiendo la tierra y las piedras en arena. En medio de este choque de poderes, Ikigaya y Di-Junio se acercaron gradualmente. El enredo mutuo y la neutralización de los vientos impidieron que cualquiera de los dos bandos afectara los movimientos del otro. Finalmente, se encontraron frente a frente, lo suficientemente cerca como para enfrentarse directamente. Te tomaste la molestia de traer a estas dos mujeres de mi dominio. Seguramente poseen cualidades extraordinarias, dijo Di-Junio, mientras su mirada recorría Ikigaya y se posaba en Mariya Yuri, inconsciente, y en la otra chica tendida en el suelo. Aunque eres mi enemigo, reconozco tu buen gusto. Que me den hijos. Dicho esto, Di-Junio extendió la mano para sujetar a las dos mujeres. Con la otra mano, desvió sin esfuerzo un golpe con la espada de Ikigaya dirigido desde un costado. ¿Son efectivas las artes marciales contra los dioses o no? Esta es una pregunta sin respuesta definitiva. Pero para Ikigaya, enfrentarse a Di-Junio, este todopoderoso dios creador primordial, las artes marciales podrían ofrecerle una mayor oportunidad que los poderes divinos. Lamentablemente, su ataque sorpresa fracasó. La velocidad de reacción de Di-Junio era tan rápida que uno jamás querría volver a enfrentarse a él. Y pronto, Ikigaya se dio cuenta de que esa ni siquiera era la parte más escandalosa, porque justo después, el cuerpo de Di-Junio se dividió en tres formas. Parecía como si tres torsos se hubieran fusionado, compartiendo un cuello y una cabeza. Lo miraras por donde lo miraras, era extraño. Aún así, esa extraña forma de tres cuerpos no le supuso ningún obstáculo en combate. Además de la mano original que seguía descendiendo hacia las dos mujeres, las otras 5 manos de Di-Junio se precipitaron hacia Ikigaya. En medio de este torbellino, cada una de sus manos manifestaba una fuerza de la naturaleza diferente. Esos fueron viento, truenos, lluvia y nieve. Era la primera vez que Ikigaya experimentaba el impacto directo de las fuerzas climáticas de esta manera. En un instante, se vio completamente desconcertado, abrumado y desdichado. Olvídese de impedir que Di-Junio capturara a las mujeres. Él mismo estuvo a punto de ser aniquilado. En medio de ese caos, Ikigaya no se percató de que Di-Junio aún tenía una mano inmóvil. Para cuando se dio cuenta, esa mano ya lo había golpeado. Al instante siguiente, una abrasadora energía solar brotó de la quinta mano. A diferencia de los ataques elementales anteriores, esta fuerza era fundamentalmente distinta. No solo era potente y rebosaba de vitalidad, sino que también parecía contrarrestar la propia energía solar de Ikigaya. Al igual que cuando usó el sol de Set anteriormente, el poder divino de Osiris era prácticamente indefenso ante la fuerza solar de Di-Junio. Si había un sol dentro de Ikigaya, ahora ese sol ansiaba hundirse bajo el horizonte. Al mismo tiempo, la mano que Di-Junio había extendido antes ya había agarrado a las dos mujeres. La luz que Ikigaya había dispersado previamente reapareció ahora sobre los cuerpos de las dos mujeres. Evidentemente, Di-Junio fue muy persistente a la hora de encontrar mujeres que dieran a luz a sus hijos. Y Ikigaya, él era aún más apasionado cuando se trataba de destruir ese tipo de interacciones perversas con chicas. Entonces, cuando vio esto, inmediatamente desató una ráfaga de viento con toda su fuerza, que se dirigió hacia la mano de Di-Junio que agarraba a la chica. Y mira por dónde, consiguió soltar a uno de ellos. De repente, Ikigaya se sintió como el rey mono, visitando la casa de Senjuanzi, robando frutos de ginseng de todas las maneras posibles. Pero entonces, ¡zas! Un dolor agudo le atravesó el pecho. Di-Junio había asestado 5 golpes de palma simultáneos justo en el blanco. Ikigaya salió disparado como una bala de cañón hacia la lejanía. Su energía solar se dispersó y la oscuridad circundante se cernió una vez más. ¡Piérdete!, rugió, soportando el dolor y activando una vez más el poder de fertilidad de Osiris. Sin Di-Junio oprimiéndolo, una luz radiante y vivificante volvió a emanar de su cuerpo, disipando la oscuridad que lo envolvía. Al mismo tiempo, se estabilizó en el aire.
Una ráfaga de viento sopló desde lejos, trayendo de vuelta a la chica que había rescatado, pero ahora estaba envuelta en la oscuridad, completamente negra. Ikigaya la miró. Maldita sea, ya ni siquiera podía reconocerla. Quizás así lucían los que sufrían en la mitología de Di Junio. Colocó su mano sobre el pecho de ella, dejando que la cálida energía solar fluyera hacia su cuerpo para disipar la oscuridad. Y luego, maldita sea, era amarilla. Parece que su suerte cambió. Él había pensado que ella era la que había sido recapturada antes. Qué figura tan hermosa. Mejor busquemos una tela para cubrirla. Tras tomar esta nota mental con total seriedad, Ikigaya ignoró con decisión el viento que rodeaba a Amarilla Yuri y la alzó en brazos como si fuera una novia. Miró hacia atrás, en la dirección desde la que había salido disparado. Había sido lanzado muy lejos. Apenas podía distinguir el contorno del monte Fénix. Di Junio no parecía seguirlo, pero Ikigaya pudo ver que en la cima de la montaña, un resplandor inmenso se contraía rápidamente. Evidentemente, Di Junio no tenía intención de abandonar Phoenix Mountain. Ese tipo realmente priorizó la procreación por encima de todo lo demás. Pero Ikigaya no pudo evitar reírse. Como principal dios creador anterior a Kin, el método de creación de Di Junio era completamente diferente al de la figura posterior de Pangu. La creación de Di Junio se logró mediante la procreación continua. A través de esto, él trajo la luz de la oscuridad y luego creó a los dioses y a los humanos. Si este ciclo se repitiera, todo lo que ya existe tendría que ser destruido. Ikigaya levantó una mano y se secó la frente. Estaba empapada en sudor. En sus brazos, Amarilla Yuri permanecía inconsciente, pero su tez lucía un poco mejor. Ikigaya miró entonces en dirección opuesta a la montaña Fénix. En las lejanas tierras fronterizas, la luz del sol seguía cayendo como una cortina resplandeciente, un marcado contraste con la oscuridad que cubría esta tierra. Ni siquiera Di Junio pudo sumir al mundo en la oscuridad en un instante. Pero como dice el refrán, el agua puede desgastar la piedra, y él era un dios, nada menos. Con el tiempo suficiente, despojar al mundo entero de su luz era solo cuestión de tiempo. Ikigaya respiró hondo, abrazó con fuerza a Amarilla Yuri y caminó hacia aquella luz lejana. Esta chica no pertenecía a este lugar. Necesitaba sacarla de allí y reanimarla primero. Además, su ataque solar más potente apenas surtía efecto contra Di Junio. Tenía que pensar en otra solución.